podemos explotar el potencial en un niño, Sí. que le damos las herramientas correctas. Entonces, no los he introducido a una currícula regular. O sea, los introduje a una currícula que está 3 veces arriba. Y si yo lo pude lograr, cualquiera lo puede lograr. Hola, soy el pastor Enrique Bremer. Quiero darte la bienvenida de nuevo a este podcast. En nuestro podcast anterior estuvimos comentando acerca de asuntos de salud mental, de todo lo que es los aspectos neurológicos del ser humano, la cuestión de educación y niños con habilidades especiales y donde el sistema LAM, ¿verdad?, ha operado en estas escuelas que dirige pues nuestra invitada especial, ¿sí? Paola Figueroa Ruiz de Campos. Quiero aclarar. Sí. Aunque no estoy seguro si Campos es de Figueroa Ruiz o Figueroa Ruiz es de Yo Campos. creo que sí. Pero hay algo, hay algo ahí. Sí. Sí, pastor. Y Paola dirige, bueno, aparte de ser pastora, junto con su esposo, ella dirige una fundación llamada Manos de Amor que tratan con muchas personas de necesidades muy graves y dentro de ellos se encuentran muchas personas con autismo y pues eso la llevó a abrir 2 escuelas. Una escuela normal, por así llamarle, que abrió con niños de pastores y ahora eso ha crecido a ser todo un colegio muy grande. Y también empezó un colegio para niños de necesidades o habilidades especiales. Y ha visto cosas muy extraordinarias. Si no estuviste en nuestro podcast anterior, te animo mucho a verlo porque te va a dar muchas bases para entender qué enfrenta tanto el niño que tiene problemas de autismo u otras habilidades especiales y lo que enfrentan sus padres y sus maestros. Y de esta manera poder nosotros dar pasos certeros en ayudar a estas personas a incorporarse a la vida humana. Pues, Paola, qué gusto continuar Gracias, con esta pastor. conversación. Feliz de estar acá. No quería que se me pasara a decirle a todos los padres, bueno, globalmente, ¿verdad? Pero específicamente a los padres cristianos que tienen niños con habilidades diferentes. La verdad es que he escuchado mucho que si Dios los maldijo, ¿verdad? También he escuchado por qué Dios me puso esta prueba, Sí. ¿verdad? Y sobre todo porque hay niños autistas en personas que toda la vida han sido creyentes. Entonces dicen, literalmente llegan a decir y a preguntar, ¿por qué Dios me hace esto a mí, verdad? Entonces, teniendo el privilegio de trabajar en educación especial, el amor por la educación especial nació con mi hermano. Cuando mi hermano, él me lleva 10 años adelante de mí, ¿verdad? Sí. Yo fui la menor de mi casa, de 5, y mi hermano nació un niño completamente regular. A los 2 años le ponen la vacuna de la polio. La vacuna estaba contaminada y le causa muerte cerebral, ¿verdad? Mis papás, bueno, mi mamá sobre todo se sentía muy culpable porque por querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Sentía que había fallado. Y bueno, esa es la razón que a mí no me pusieron ninguna vacuna, porque mi mamá estaba pues estresada, ¿verdad? Claro. Y entonces mi mamá empieza a proclamar, no vacunen a sus hijos, ¿verdad? Porque pues tiene esta experiencia, ¿verdad? Sí. Mi hermano le da meningitis y él queda como un niño con retraso mental. Sí. Entonces en el caminar con él y obviamente el experimentar, ver el amor de Dios a través de él, porque es la verdad, yo así lo percibí, ¿verdad? Desde que era una niña, él fue mi compañero, incluso de iglesia. Mis papás no eran cristianos, pero yo conocí a Dios a los 9 años y mi mamá nunca supo, la verdad. Nunca supo lo que pasó en realidad porque yo le dije que me invitaron a un grupo, pero yo no especifiqué si católico o cristiano. Entonces ella pensó que un grupo católico. Y entonces me dejó ir, yo me hice cristiana, mi hermano siempre estuvo conmigo y de ahí nace el amor por la carrera, pero yo sé lo que una familia, pastor, con un niño sufre, Sí. ¿verdad? Mi mamá desde culpabilidad hasta preguntarse por qué ella, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tuvo que pasar por ahí? Depresión, mi mamá experimentó depresión, rechazo.
Honestamente, mi mamá hubo años que no podía aceptar la condición de mi hermano. Y mi mamá siempre dice, ¿por qué no conocí el Evangelio antes? ¿Verdad? Entonces, en el caso de ella fue conocer a Dios para entender que Dios usa el dolor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con una persona que ya conoce a Dios y que entra en esa experiencia y se amarga, ¿verdad? Porque el enemigo dice, pues, ¿cómo? Mira, le sirves a Dios y te da un hijo así. Sí. Y yo la verdad es que por muchos años no sabía qué decirle a la gente, ¿verdad? Que me decían, ¿pero por qué Dios me hizo esto? Y gente que me decía, yo le he servido toda mi vida. Es más, gente me decía, yo nunca he tomado una gota de alcohol, nunca me he drogado, ¿por qué me tocó? O sea, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Verdad? Y por mucho tiempo yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo puedo contestar la pregunta? Y Dios me decía, la respuesta la tienen ellos en sus manos. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, y entonces pues las escrituras te guían, ¿verdad? Y empiezo a entender cómo a Josué Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Era una instrucción. Nunca le dice que tenga fe, ¿verdad? Pero a Abraham le dice, literal, tú eres el hombre de la fe, ¿verdad? Sí. Y Dios me empieza a mostrar por qué en lugar de ver por qué me tocó a mí, no te preguntas qué quiero desarrollar en ti, porque yo no desarrollo lo mismo en todas las personas. Voy a desarrollar cosas diferentes, ¿verdad? Y una mamá me dijo, fíjate, Paola, que yo no había entendido que yo era una mujer cristiana, pero sin amor. O sea, yo era de las personas que llegaba a la iglesia, yo hago lo que yo quiero, lo que yo puedo, y los demás que Dios los ayude, ¿verdad? Sí. Cuando nace mi hijo con autismo, empiezo este momento de quebranto, me dice, me estás compartiendo ahorita que Dios les pide diferentes cosas, y Dios me empieza a hablar del amor. Y me empieza a enseñar, no, tú no sabes amar, porque ni siquiera quieres aceptar que tienes un hijo con una condición. Te estás quejando todo el tiempo. Y empiezo a ver que era una persona que le faltaba, estaba muy lejos de lo que era el amor, ¿verdad? Sí. Entonces yo les digo, miren, yo no tengo la respuesta, pero sí te quiero decir que algo diferente Dios quiere desarrollar en ti. Sabes que en nuestra plática anterior mencionaste que a cada niño de habilidades especiales se le tiene que tratar como un individuo y hacer un programa literalmente diseñado a la medida. Exacto. Yo creo que Dios hace eso con cada adulto también, ¿verdad? Bueno. Porque a veces pensamos que Dios, la Biblia y el trato que Dios tiene con la raza humana es una fórmula para todos, y no es. Es muy personalizado y precisamente este tipo de experiencias cambia a las personas. ¿Y cómo leemos, verdad? Ustedes enseñaban ahora en los talleres, ok, el párrafo tiene una interpretación. Entonces nosotros leemos, no sé, mientras hablabas, pastor, yo pensaba, ¿cómo es que leemos? Jesús fue a la cruz, o sea, así lo leemos. Jesús fue a la cruz. O sea, lo leemos como algo, ay, no sé, pues yo voy a la cruz, tú vas a la cruz, o sea, pero realmente si ponemos atención es cómo lo hizo. Sí. O sea, yo lo leo, no tardo ni un segundo, yo creo en leerlo, pero el proceso de que eso se escribiera es muy amplio. ¿verdad? Y todas las implicaciones, toda la experiencia y todos los resultados o sea, esa frasecita tan pequeña, Jesús fue a la cruz, 3 palabras, pero es inmensa. Sí, entonces, bueno, yo solamente quiero decirles a los padres que tienen un niño de educación especial, no es una maldición, no es que Dios ama más a unas personas que a otras, cada uno tiene pues un llamado específico en esta tierra. Y Dios, yo lo que sí sé es que Dios me llamó a bendecir, porque es así, o sea, yo siento un llamado a la educación especial. Yo me aferré, en aquellos años todo el mundo me decía, ¿para qué vas a estudiar eso? ¿Quién te va a contratar? Y yo decía, no sé, pues un día me va a servir, porque no había tanto. En realidad pues no conocíamos, ¿verdad? Tantos casos. Pero yo sentía un llamado, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, una vez fui a Cancún y un señor maya nos mostró unos árboles y dijo, si tú te lastimas con este árbol, tienes que tocar este árbol porque esta es la cura. Este te enferma, pero esta es la cura. Y siempre crecen juntos, dijo, siempre. O sea, si tú tocas este árbol y te cortas, te va a envenenar. Pero la cura la tiene su hermano. Entonces, yo pienso que así es la vida, pastor. O sea, el Señor
cosas pasan, pero siempre hay un hermano que te va a ayudar. Nunca estás solo. Sí. Entonces, si tú decides sufrir, es porque tú quieres estar solo. Pero siempre va a haber alguien. Entonces yo digo, bueno, yo no tengo hijos de educación especial, pero Dios puso esa pasión en mí. Fíjate, yo crecí con un primo hermano muy cercanos a nosotros, mi tío, mi tía y ellos, y más o menos de la misma edad. Y dentro de esa familia había dos gemelos. Y uno de ellos tenía síndrome de Downs. Y yo ayer venía acordándome de él, Miguelito. Y él siempre me quiso mucho a mí. Y siempre fue muy cariñoso. Y toda su familia lo amó. Y él vivió una vida plena Feliz. y fue una bendición. Sí, pero sí me doy cuenta que efectivamente muchos papás se sienten como que, ¿qué hice mal yo para que esto me sucediera? En vez de voltear y preguntar, ok, Señor, ¿qué estás haciendo tú? Y también me ha tocado ver niños que tienen habilidades especiales, que tienen una capacidad de amar impresionante, que tienen una capacidad de creerle a Dios, lo poco o lo mucho que sepan de las Escrituras, que también me ponen vergüenza a mí, ¿verdad? La fe de ellos. Y es real, no es nada más porque tienen alguna deficiencia en su capacidad intelectual. Entonces, sí creo que es importante preguntarnos muy bien qué hago. Ahora, sí quiero irme por ahí, pero primero tengo una pregunta, porque tu escuela de niños con habilidades diferentes tiene 143 alumnos. Eso es un número muy considerable. Muy grande. Mi pregunta es, ¿está aumentando el número de niños así o no los detectábamos antes? Bueno, principalmente creo que el que tengamos más información nos ayuda a ver que antes normalizábamos cosas que pues no son normales. De las pláticas que yo le doy a los padres es, bueno, vamos a quitar el drama de en medio. ¿Por qué? Mira, pastor, vamos a decir que yo fui una niña que abusaron de mí, un ejemplo. Y entonces yo tengo 40 años y yo siempre estoy contando mi historia. Si yo no soy consciente de lo que Dios hizo en mi historia y cuento la historia real, siempre voy a tener una historia distorsionada que cada vez le voy a agregar más. ¿Verdad? Entonces ya no me violó uno y es fuerte lo que estoy diciendo, ya empiezo a decir que me violaron 8 y que 60 veces y empiezo a distorsionar la información porque no tengo clara mi sanidad, ¿verdad? Quizá ustedes dicen, ¿eso qué tiene que ver con autismo? A veces nosotros tenemos tan distorsionado lo que mi hijo tiene que le empezamos a agregar. No, y es que también hace esto y también le pasa aquello. Entonces tenemos estos padres que ya no es autismo, sino es como 80 enfermedades en un niño, porque no se enfocaron en, ok, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el área comprometida de mi hijo? ¿Toda la vida va a ser autista? Sí. ¿El autista puede avanzar? Sí. ¿Puede un autista de nivel 3 bajar a nivel 1? Sí. Incluso hay niños que logran salir del espectro con su vida tan funcional. Entonces, yo conozco un chico de 35 años y lo veo, desde que lo veo, le digo, ¿eres autista, verdad? Dice, sí, lo descubrí a los 30. Pero yo aprendí a leer a puro chanclazo. Entonces, a mí me dio mucha risa porque me dijo, yo dentro de mí decía, tengo que leer para que ya no me peguen. Wow. Porque, bueno, la chancla lo hizo funcionar. Pero no lo recomiendas como terapia. No, pero dice que la frase favorita de su mamá es, yo no tuve hijos tontos. Sí. ¿Verdad? ¿Y lo sacó? Y lo sacó, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hay tanto drama, pastor, o sea, en lugar de ver la solución, le agregamos más al problema. Bueno, eso nos lleva a un fenómeno muy fuerte que tenemos el día de hoy y es la actitud de víctima, de que yo soy la víctima y ¿por qué me pasa? De hecho, en la pregunta, ¿por qué Dios me hace esto? Pues yo estoy tomando un papel de víctima. Esa mamá que dijo, yo no tuve hijos para tontos, no se puso como víctima. Exacto. Su terapia no fue la más recomendada, no. Pero su actitud sí. Que empecemos ahí. O sea, por ejemplo, va en aumento, va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Porque la sociedad no está sana, ¿verdad? Entonces,
Les voy a platicar súper rápido que un doctor en Canadá tomó 500 jovencitas, Sí. ¿verdad? En un proyecto para saber la edad genética, ¿verdad? De las chicas entre 15, pastor, y 21 años. Sí. 500. Estas chicas, todas ya habían consumido drogas, Sí. ya habían consumido alcohol, grados altos. Algunas habían consumido alcohol al punto de levantarse en un lugar y no saber dónde está. No sé, eso ya es muy grave. Sí. Para tener entre 15 y 21. No comían vegetales. Su comida era chatarra, se desvelaban, no les gustaba la lectura, que eso en las neurociencias es como tenemos que leer. No les gustaba la lectura, no habían terminado la escuela. Entonces, unas genéticamente tenían la edad, por decirlo así, para no hacerlo tan complejo, vamos a decir, su óvulo tenía 99 años y la chica tenía 15. Wow. Entonces el doctor dice, el óvulo 99, el esperma como 200 años, pero él bromeando, ¿qué pudiera producir? ¿Verdad? ¿Qué vamos a producir? Una enfermedad. Sí. ¿Verdad? Ahora él dice, yo no estoy diciendo que todos los niños nacen con un problema por esto, pero él planteó que es una caja de Pandora los in vitro. Sí. ¿Verdad? Él plantea en ese mismo documento por qué los in vitro son autistas. Y hace una pregunta, ¿cuándo quisimos superar a Dios? Wow. ¿Qué? Ahora no estamos hablando de un predicador. No. Estamos hablando de un investigador científico. Un científico. Dijo, ¿cuándo le quisimos sacar la vuelta a Dios? ¿Verdad? Dice, Dios sigue siendo Dios. Entonces, no es que haya más, es la consecuencia de todo lo mal que hacemos. Sí. Ahora, la humanidad en general, pues definitivamente está enferma. Yo entiendo que hay casos mucho más extremos como estas chicas que mencionas, pero en general, aún la nutrición normal ya no es lo que era hace 100 años. Exacto. Se comen muchas cosas muy insanas. Las concentraciones de azúcar en la dieta normal son totalmente insanas, peligrosas para la salud. De hecho, la pregunta más grande que hacen es que si la dieta keto, me da mucha risa, pero muchos papás, oye, es que la dieta keto cura el autismo. Y yo les digo, la dieta keto cura a cualquier ser humano, porque es lo que deberíamos de comer. Tu hijo no necesita una dieta especial, necesita comer lo que debería de comer siendo un niño, ¿verdad? Otro doctor hace una investigación y pone muchas fotos de niños menores de 1 año con una rebanada de pizza en la mano. Y empieza a explicar cómo estamos matando la microbiota, ¿verdad? Sí. Porque me encanta la neurociencia, yo siempre estoy leyendo. Y bien bonito el artículo del doctor donde dice por qué gente que no sabe cómo crear tiene hijos. Y eso se hizo igual, otra caja de Pandora, porque doctores empezaron a decir, oye, la gente se va a sentir insultada. Dice, es que no estoy diciendo nada malo. Dice, lo que pasa es que nuestros papás antes se dedicaban a crear. Sí. Ellos querían, tenían las ganas, la disposición. Dice, yo encuentro una generación que quiere tener un hijo como un trofeo, como ya tengo un hijo, pero no lo quiero crear. Y añade a eso, Paola, que la inmensa mayoría de los niños que nacen hoy en día fueron embarazos no planeados. De muchachas que se embarazaron de solteras y luego se casaron, o no se casaron. Pero el efecto es que ese niño no fue deseado. Entonces, seguramente su química, su estado anímico, aún dentro del vientre, tiene que ser diferente a un niño que cuando se dieron cuenta que estaban embarazados, celebraron y estaban felices y planearon todo para ese bebé. Uh-huh. Entonces, esto tiene que afectar los patrones neurológicos de la mente de ese bebé. Un neuropsicólogo muy famoso en Londres dijo, yo creo que los cristianos, dijo eso y dijo, me voy a hacer cristiano. O sea, lo dijo en un foro. Ajá. De verdad ya voy a ser cristiano. Porque los verdaderos cristianos tienen otra genética. Wow. Y a mí me dio mucha risa y dijo, los verdaderos cristianos creen que pueden. Su cerebro cambió completamente. Sí. Porque entonces le preguntaron que por qué. Dice, hice un estudio con 10 cristianos. Dice, pero que yo conocía que eran verdaderos cristianos. Y con 10 personas regulares. Y el cerebro de los cristianos, dice, un intendente, porque
él quería demostrar que no tenía que ver con algo de estudios. Entonces dice, tomé un intendente de una escuela de Londres y el hombre, todo lo puedo en Cristo que es mi fuerza. Dice, yo no entendía mucho lo que quería decir, pero cuando le hice el estudio, su mente era diferente. Wow. Entonces dice, yo me quiero hacer cristiano, porque dice, los cristianos de verdad su genética cambia. Entonces yo creo que obviamente cuando enfrentamos un problema de educación especial, si solo estamos cargados, enojados, cansados, pues no vamos a permitir que la mente tenga claridad qué es lo que tengo que hacer. Y creo, la verdad, yo sí he visto muchos milagros en mi escuela. Sí. Bueno, ahora aquí estamos conectando los hilos, las puntas, ¿verdad? Que se me hace muy importante. Porque Cristo no es solamente para definir o corregir mi conducta o algunas actitudes. O sea, me está afectando neurológicamente para bien. Sí. Está afectando mi salud mental, literalmente, de una manera que se puede medir con instrumentos científicos. Sí. Eso es revolucionario. De hecho, ahorita muchos psicólogos, sobre todo en los Estados Unidos, están recomendándole a la gente que vaya a la iglesia y llore. Wow. Le dicen, ¿quieres sanar? Ve a la iglesia y llora, necesitas llorar. Y hablando de la educación especial, bueno, que yo les recomiendo a todos, de verdad, si un día dices tengo TDA, necesitas la prueba neuropsicológica que te lo diga, no ChatGPT ni tu propia opinión. No, y mucho menos así. Hice el test rápido, sí. ¿verdad? Así como yo le digo a las personas a qué horas un maestro va a estudiar una especialidad, o sea, no seas ingrato, ¿verdad? O sea, realmente la neurociencias es una especialidad que hay que leer demasiado, tener mucho tiempo, pero LAM me ha ayudado a demostrarle a muchos papás con el proceso correcto podemos llegar hasta aquí. A eso me ha ayudado. Sí. ¿Verdad? Si tú tanto con el niño de habilidades especiales como con el niño que consideramos normal. La pregunta que me hacen muchos papás es ¿por qué esa currícula? ¿Verdad? Entonces yo principalmente me di cuenta que la currícula estaba en un nivel alto. O sea, no era, no sé, primero primaria regular y luego tenemos primero primaria LAM 3 veces arriba. O sea, yo lo medí, no fue algo que ustedes me dijeron, apóyame, ahí échame un gol, que nuestro material es el mejor. No. O sea, yo como educadora, cuando vi la currícula de tercero de preescolar, dije, wow, o sea, el niño sale porque sale leyendo y escribiendo. Y muchos empiezan a debatir, no, pero tan chiquitos y con tantas responsabilidades. Entonces yo les digo, mira, el cerebro es como una liga, ¿verdad? Si has escuchado en neurociencias, entre más tú le das, ¿verdad? La neuroplastía está en la edad perfecta para introducir muchos conocimientos. Entonces, yo me doy cuenta que el LAM está 3 veces arriba de algo regular, ¿verdad? Yo estaba considerando otra casa editorial y me doy cuenta de que, o sea, pero además teníamos todo lo que yo quería, que era el tema de Dios, ¿verdad? Lo teníamos diversificado, ¿verdad? Así que un alumno no se sintiera, ay, me quieren imponer esto, sino lo encuentro de una manera natural. Cuando escucho al doctor decir, los cristianos tienen otra genética, digo, tenemos este material y si de verdad tenemos otra genética, o sea, podemos explotar el potencial en un niño que le damos las herramientas correctas. Entonces, lo que he tenido que hacer es introducir de manera correcta a los niños. A lo que quiero ir es, no los he introducido a una currícula regular. O sea, los introduje a una currícula que está 3 veces arriba. Sí. Y si yo lo pude lograr, cualquiera lo puede lograr. Solo necesita la vía correcta. ¿Cómo lo va a introducir? Porque no es que los libros sean buenos o malos, es cómo introduces al estudiante a esa currícula. Entonces, tengo mi estudiante Steven, que ama más el inglés que el español, pero que salió sobresaliente en un estudio que le hicieron y le preguntaron, oye, ¿es autismo 3 tu hijo? ¿Por qué es tan sobresaliente? Y la mamá dice, bueno, utilizamos esta currícula. Y el neuropediatra no lo creía. Dijo, a ver, ponlo a hacer una hoja sin ayuda. Y Steven empezó a hacer la hoja. Y él tiene desde los 2 años conmigo. Sí. Y entonces le pregunta el neuropediatra en Monterrey a la mamá,
hay un especialista que te está enseñando cómo. O sea, lo identificó rápido. Sí. Alguien te dijo cómo hacerlo. Y dice, sí, yo estoy, y ya le empieza a platicar y todo. Entonces, no es que no va a funcionar. O si quizá tú tienes un niño de educación especial y ya estás usando LAM y digas, es que no me funciona. Bueno, lo que pasa es que necesitas acercarlo de la manera correcta, Sí. pero sí te va a funcionar. O sea, sí lo puedes lograr. Sí. Y si eres creyente, bueno, sí, ahí vas a ver el milagro, ¿verdad? Pero sí, hay muchas, hablando con Stephanie Bremer, hablábamos ahorita un poquito del inglés, por ejemplo, y ella me dice, me dijo una frase, dijo, hicimos este programa de inglés como para que la gente lo ame, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que los niños lo amen. Uh-huh. O sea, imagínate el corazón que hay detrás de algo que solo es un material, sí, ¿verdad? Sí. Es muy importante porque, fíjate, ella no me dijo, estoy buscando que el niño esto, que el niño... O sea, su frase automática fue, estoy buscando que el niño lo ame, que desde sí, que lo vea, lo cautive. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los niños de educación especial? Cautivarlos. Que es lo mismo que tienes que hacer con un niño regular. Sí. Si el niño regular no es cautivado por aquello a lo que se le está exponiendo, pues quizá cumple y quizá tiene la habilidad mental para cumplir el ejercicio, pero tan pronto lo termine se le olvida, porque no hay afecto, no hay una conexión. Uh-huh. Entonces, tanto el niño de habilidades especiales como el niño regular, su proceso quizá toma diferentes tiempos, pero sus elementos son los mismos. Sí, hay que aceptar. El primer factor es como papá tienes que aceptar, mi hijo no está apto para la educación regular. Tenemos que dejar de decir que inclusión es que niños regulares me acepten a mi hijo autista en el salón. Eso no es inclusión. Y tampoco es rechazo. Uh-huh. O sea, si los papás del salón dicen, es que ¿por qué tienen a Juan? Juan se quita la ropa. Juan tiene crisis, Juan, pastor, ahí no es inclusión eso. No, porque al contrario, lo van a rechazar muchísimo más. Y entonces, ya Juan está etiquetado, sí, ya no solo autista, ahora está etiquetado, los niños le tienen miedo, la maestra no sabe qué hacer con él, pero yo, mamá, no, inclúyemelo, eso no es inclusión. No. ¿Por qué? Porque la currícula escolar no está creada para llegar al niño con autismo. El niño con autismo necesita un sistema que se llama pictograma, uh-huh, ¿verdad? Tú puedes ver autistas que saben todo sobre carros, siempre pongo ese ejemplo, y ven un carro, Toyota, Ford, sí, porque ellos grabaron la imagen de Toyota, uh-huh, grabaron la imagen de Ford, pero si los pones a leer su nombre no lo pueden leer. Entonces el papá dice, no, él sabe leer porque sabe todos los carros. No, él sabe guardar imágenes, sí, pero no sabe leer. Entonces, cuando los papás se aferran a que sus hijos estén en una escuela, casi siempre, pastor, termina siendo 99.9% trágico, uh-huh, porque los niños no lo quieren, porque los niños se quejan de él, porque interrumpe las clases. Ok, maestra sombra. Sí. Mi pregunta es, ¿cuántas maestras sombras verdaderamente son especialistas? Sí. ¿Verdad? Porque si no, lo que tenemos es un compañero. Le va a hacer lo que él no puede hacer. Uh-huh. Pero yo no necesito eso. Lo que yo tengo que buscar en mi hijo es que él sea funcional. Entonces, mi recomendación para los padres es, si en tu ciudad no hay una escuela de educación especial, empieza por diagnóstico certero, uh-huh, terapia que le funcione al niño y el neuropediatra, ¿verdad? Trabaja hasta que él se parezca en funciones básicas a un niño del nivel primario. Sí. ¿Cuáles son las funciones básicas, Paola, de un niño? Se puede sentar, atiende instrucciones, no le tiene miedo al lápiz, no le tiene miedo a los libros. Entonces, eso no lo va a aprender en la escuela por imitación. No. Entonces, siempre me preguntan, pastor, pero es que hay demasiado rechazo a los niños de educación especial. Claro, desde el papá, porque los papás me dicen a mí, yo no quiero que mi hijo esté con otro autista porque no quiero que se le pegue lo del otro. Y yo siempre le digo a los papás, si fuera de que se le pegara porque su hijo no habla si está todo el día con usted y no se le ha pegado nada de usted. O sea, no tiene nada que ver eso. Sí. Desde ahí no estamos aceptando. Es que lo metí a la escuela. No, a mí el doctor me dijo que lo llevara a la escuela regular porque ahí él va a aprender. ¿Cómo va a aprender si no tienen
las herramientas. Sí, así es. Entonces estamos como al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A los 2 años ya podemos saber si el niño va por el camino del autismo. Sí. La ciencia nos permite diagnosticar hasta los 5 años. Entonces, a los 5, si tú empiezas a los 2, para los 5, si trabajaste las funciones básicas, pues él se va a parecer a un preescolar. No va a aprender como el otro, pero por lo menos socialmente se va a sentar, no va a pegar, no se va a desnudar, ¿verdad? El otro día fui a atender a una escuela a un niño que se quitaba toda la ropa y le agarraba la mano a los niños para que se las pusiera en sus partes. Y entonces las mamás de ese salón, es un psicópata, un violador. ¿Cuántos años tenía el niño? 4. A mí me da risa porque eso es común. Ellos se sobreestimulan, es parte de la condición. Y entonces él se le hacía chistoso, ¿verdad? Y me dice la maestra, es que lo hace todos los días. ¿Cómo va a cambiar? Le digo, lo que pasa es que como tú no eres especialista, pero cuando ellos empiezan, a la primera tienes que intervenir para que no sea algo. Entonces ese salón se hizo un relajo porque los papás firman una carta que saquen al niño. Pastor, claro que si yo tengo una niña de 4 años que estoy tratando de cuidarla, que nunca ha visto nada, y un niño le agarra la mano, se la pone, ¿cómo va a estar mi niña? Regular, asustada, ¿verdad? ¿Qué va a ir diciendo a la casa? Los papás, ¿qué es lo que piensan? El niño tiene un problema sexual. Y eso se hizo grandísimo, ¿verdad? Me llevo al niño a fundación, entra a nuestra escuela de educación especial. Hoy por hoy, ese estudiante está en una escuela regular, él, Wow, después de 4 años. Ahora, aquí mencionas una escena que es muy común, no siempre en casos de niños con habilidades diferentes, sino simplemente con comportamientos inaceptables, sea cual sea la razón. Y maestros que en un malentendido amor les toleran muchas cosas que en efecto perjudican la experiencia escolar del resto de los alumnos de ese salón. ¿Sí? Esto yo entiendo que hay buena intención, pero mala técnica. Sí. ¿Sí? ¿Qué debe o puede hacer un maestro? Está usando el material LAM, está haciendo su preparación bien, tiene un llamado de Dios para educar a los niños, pero mal entiende cómo tratar a un niño que disrupta toda la clase. Creo que la primera cosa que, hablando hacia los educadores, que creo que es de las profesiones más importantes, ¿verdad? Totalmente. En el mundo, Jesús enseñaba, ¿verdad? El Salvador del mundo es un maestro. Es un maestro. Entonces, creo que sí salvamos el mundo de muchos jóvenes y niños. Lo primero es tener bien claro que, aquí lo mencionamos en el capítulo anterior, ser estricto no es ser feo, ¿verdad? Sí. Y ser maestro no es saberlo todo. Entonces, si yo estoy viendo a un niño que tiene comportamientos disruptivos, ¿qué me hace a mí pensar la famosa frase, hacer lo mismo queriendo tener resultados diferentes? Dijo por ahí un sabio, eso es de locos. Sí. Entonces, si yo veo, no sé, Juanito le gusta escupir, un ejemplo, ¿no? Algo sencillo, ¿verdad? Que lo hacen muchos niños de segundo de primaria. Y escupió hoy y no tuvo una consecuencia. No tuvo una consecuencia. Solamente, no, pues es que hablé con él, ¿verdad? Y le dije que ya no escupa. Yo no estoy entendiendo qué es disciplina. Entonces, la primera persona que tiene que entender cuál es la disciplina de su salón es el maestro, ¿verdad? Sí. Lo que tú permites se hace una cultura, ¿verdad? Sí. Se repite. Entonces, a mí me llevan niños, por ejemplo, es que me escupe todos los días, literal, o sea, en fundación. He tenido niños de que los mandan de las escuelas de que, no, pues ya le escupió en la cara a la maestra y le escupe. Y hablo con el niño, ¿por qué escupes? Es que como todos se ríen, fíjate, algo bien. Eso iba a decir, con esa acción, no solamente como no tuvo consecuencia, pero sí tuvo una consecuencia que obtuvo la atención de todos sus amigos. Y ya soy el divertido. Así y es. Entonces ese niño me dijo, he ganado dinero escupiendo. Wow. Le dije, ¿cómo? Y me dice, pues los niños me dicen, ¿a qué no le escupes a la maestra? Si le escupes te doy 500 pesos. Y pues él escupió a la maestra. O sea, entonces la maestra me decía, yo soy bien estricta, yo no les permito. El día que escupió lo puse a limpiar. Le dije, sí, pero no le preguntaste qué lo motivaba a escupir. Te saltaste esa parte. Y la maestra me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, yo siempre que tengo un niño, una vez me llegó un niño que escribió en el examen, renuncio. En su examen puso renuncio, primero primaria.
Y lo llevaron a la oficina. Y yo lo traté como si él fuera un adulto. Pase adelante, joven. Fíjese que usted no puede renunciar. O sea, fue lo primero que le dije. No puede renunciar porque no es algo que si usted quiere hacerlo, tiene que hacerlo. Pero ¿qué sientes cuando ves el examen? Y me dice, es que yo me abrumo. Y chiquito, pues, 6 años. Me abrumo. Me dice, no entiendo, me estreso y me molesta porque son muy poquito tiempo para el examen. Le dije, ok, ve por tu cajita de tus colores, tu lápiz, vamos a empezar a borrar todo, porque puso en todas las hojas, renuncio. Lo borró y le dije, ok, quiero que leas. Y me doy cuenta que es disléxico. Ahí. Y cambiando las letras, ¿verdad? Sí. Y llamo a la maestra en ese momento. Sí. Quiero preguntarte por qué vamos a mitad del año y no te has dado cuenta que él es disléxico. ¿Cómo? Le digo, mira, ese niño tenía como que, pues, rebelde, ¿verdad? Pues, digo, era muy chistoso eso del renuncio, pero luego me acabo de dar cuenta que es disléxico, pero le voy a hacer la prueba, le hago la prueba, sale obviamente positiva. Pero lo primero que le pregunté es, ¿qué sientes? Ahora, no porque yo sea de esta nueva crianza positiva, de que cómo se siente el niño, no, sino para determinar, ¿es un problema de conducta o es un problema de conocimiento? Entonces, a veces, pastor, sí llegamos a tener niños que se portan mal porque no entienden qué está pasando en el salón. Sí. La verdad. Entonces, solo hay 2 vertientes, conductual o conocimiento. Y te das cuenta, no entienden lo que está pasando, ¿qué voy a hacer siendo niño? Me voy a portar mal, ¿verdad? Entonces dices, ¿cuál es la disciplina del salón? Intervenir hasta que no encuentre la razón por la que lo hace. Sí. El porqué de las cosas siempre va a ser más importante que lo que observa superficialmente. Exacto, como digo yo, cada persona es una historia. Sí. Te tiene que interesar su historia. Por eso es que no deberíamos de tener, de verdad, no deberíamos de tener salones de 40 niños. Sí. Porque no podemos mentorear tantos. Tuve una experiencia con un niño de uno de nuestros colegios que tiene un síndrome bastante fuerte de Asperger. Y yo no sabía. Pero resultó que ya había pasado la hora de salida, ya se habían ido el 95% de los alumnos, pero había 2 o 3 niños que todavía siguen aquí. Yo iba caminando en dirección de ellos, yo siempre me detengo a saludarlos. Y los saludo y no me mira. No, le dije, mírame, salúdame y mírame cuando me saludas. Ya me miró y le dije, ¿cómo te llamas? Y su hermanita, varios años menor que él, contesta, se llama X, Juan. ¿Sí? No, le dije, gracias, pero le estoy preguntando a él, ¿cómo te llamas? Y no, pues yo ya me di cuenta que aquí tenemos algo y seguí conversando con él. Y me empezó a platicar de los sueños que tenía, de los temores que tenía. Y luego me dijo algo que me sacudió como pastor y educador cristiano. Me dijo, es que en la escuela, pues todos me dicen, sí, vas a estar bien, yo estoy orando por ti, pero no me oyen. Y la verdad me pegó, porque encontré un niño desesperado y solo. Así que me quedé con él, lo escuché y ya platicamos más acerca de las cosas, porque es muy inteligente, pero con todo este tormento interno, ¿verdad? Y que quizá él, pues Dios no lo quería porque él tenía esos pensamientos, etcétera, y ya lo oí, le di un par de palabras para animarlo y lo encaminé hacia la salida y en algún momento se me abraza y reclina su cabeza sobre mi hombro. Y fueron 10 minutos. O sea, yo quisiera decirte, platiqué con él por 1 hora. No llegamos a 15 minutos. Y algo se sanó, algo se abrió en el alumno y ya siente que tiene acceso a mí. Pero me llamó tanto la atención, dice, es que no me oyen. Y qué importante es, padres o maestros, que a la hora de tratar con un alumno, sea uno con necesidades especiales o sea perfectamente regular, yo necesito oír a esa persona. ¿Sí? Es una persona, tiene una historia, como dices, ¿verdad? Y yo necesito interesarme por él, o si no, yo no le puedo ayudar. Ahorita, por ejemplo, se habla mucho de que cómo vamos a ganar esta generación. ¿Cómo vamos a ganar esta generación? Yo no digo que yo tenga la razón, obviamente,
pero yo siempre pienso, son seres humanos, o sea, no son extraterrestres, ¿verdad? Yo creo que sí tienes la razón. Yo digo, pues son seres humanos, o sea, como se le gana desde los que ganaba Jesús hasta el día de hoy. Así Si es. las personas no ven en ti interés y amor, oídos, pues bueno, yo he tenido jóvenes bien rebeldes de que no, me quiero ir de mi casa, ya me quiero morir, ¿verdad? Y en cuanto escuchas, ¿verdad? Por cierto, el Asperger desapareció del catálogo de las enfermedades mentales para quedarse solo el autismo, ¿verdad? Ujú. El Asperger pasó a ser autismo grado 1. Ok. La razón principal fue que no tenía sentido tener otro nombre a algo que era tan parecido, ¿verdad? A veces queremos que nos den una gran explicación y es como solo queremos simplificar algo que es muy complicado. Sí. Pero lo que decías ahorita, pastor, sentimos que porque son diferentes hay que tratarlos diferentes. Y en donde deberíamos de tratarlos diferentes, no los tratamos diferentes. Sí. Es bien, bien curioso, Sí. porque entonces la mamá lo lleva a la escuela regular, que es donde no necesita ir, pero el niño todavía usa pañal, que es lo que ya debió de haber dejado. Sí. Entonces es curioso, Sí, está volteando las cosas. porque donde debemos de poner nuestra atención no la ponemos, y lo que es fácil para mí, o sea, ¿para qué le quito el pañal? Sí, ¿verdad? Sí. Hace poco hicimos una actividad con todos los niños de autismo, los que se conocen como picky eaters, los selectivos, Sí. introduciendo nuevos alimentos. Entonces los papás me decían, no, eso es imposible, no lo vas a lograr. Y yo, bueno, es mi escuela, yo en mi escuela hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y vino la nutrióloga y presentó, por ejemplo, el brócoli, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? Nos sentamos todas las maestras a comer brócoli enfrente de los niños. Y entonces, como yo sé que los autistas quieren saber qué tienes adentro o qué estás agarrando, ellos se acercaban a nosotros para querer agarrar el brócoli. Entonces yo, como ellos son pictograma, yo hacía esto. Sin hablar, yo hacía esto, agarraba el brócoli, me lo metía y exageraba al masticar. Entonces cuando él venía conmigo, yo le decía, como tú hazlo también. Entonces ellos lo agarraban y se lo empezaron a meter a la boca y a masticar sin pensar. Y entonces me dice la nutrióloga, creo que los papás no están haciendo lo que deben de hacer. Y yo les pregunté a los papás, ¿cuántos de ustedes comen brócoli? Y todos, no, pues. Pues entonces el doctor les dice, tu hijo debería de comer brócoli, pero si en la casa nadie come, pastor. O sea, entonces no es tan difícil, pero volvemos al drama. No, es que es autista y ahí sí el drama. Sí. Es que él es autista, él no puede porque él no sé qué. Tengo un niño que se llama Joshua, su mamá es súper linda, ha hecho todo lo que ha podido con el niño. El niño toca el piano. Yo no toco el piano. Toca el piano. No habla, pero toca el piano. Wow. Va a clases de piano, como un niño regular. Ajá. La señora nunca dice, mi hijo autista. No, él es Joshua, tiene dificultades en algunas cosas, pero quiere aprender a tocar el piano. Y el niño ya toca el piano. Entonces, pero ¿qué pasa cuando siempre ponemos el drama por delante? Es que él, esto, o sea, no, como decías, pastor, o sea, la regla es, antes las personas adultas decían todos coludos o todos rabones, ¿verdad? Es tratarlo igual donde debo de tratarlo igual y diferente donde debo de tratarlo diferente. Que en este caso sería la educación, porque realmente todos deberían de comer. Pero bueno, la primera pregunta que le hago a los papás es, ¿usted come verduras y fruta? Sí. Dicen no. Claro, entonces, sí. Claro que le dice el neuropediatra, esta es la dieta y el papá se quiere morir porque pues nadie en casa come eso, ¿verdad? Pero no es tan difícil, o sea, en realidad, no sé si porque yo trato con autistas todos los días, de verdad que los niños regulares me aburren. O sea, cuando la mamá dice, ya no aguanto a este adolescente, yo digo, está bien fácil. Digo, es una cuestión de, ¿verdad? De hacer 2 cambios, 3 cambios y listo, ¿verdad? Pero a mí, como yo trabajo todos los días con educación especial, yo siento que los niños normales no, son muy poco para mí, siento que me ven más. Y bueno, la humanidad se parece, pastor, o sea, si hay algún pastor que me ve y tiene esa pregunta, ¿cómo vamos a evangelizar a los jóvenes? Como siempre debemos de haberlo hecho, así ¿verdad? Así es. Tomamos un interés en quiénes son, nos importa. Yo no estoy buscando tener un número de decir, gané a tantos. Me importa que se llame Estela, me importa, ¿verdad? Que se llama Roberto y quiero saber algo de su vida. Yo creo que el ejemplo supremo obviamente es Jesús. Él vino, anduvo entre nosotros 30 años sin predicar,
para saber quiénes éramos, cómo sentíamos. ¿Qué se siente que alguien no te pague un trabajo de carpintería, verdad? Wow. ¿Qué se siente que alguien hable mal de ti? Y así por el estilo. Y una vez que nos entendió, entonces se dio a la tarea de salvarnos. Yo creo que a veces queremos nosotros salvar a una nueva generación sin entender lo que ellos están viviendo. Y no estoy diciendo porque son víctimas, pero simplemente necesito entender quiénes son y dónde están y qué están buscando y a qué le prestan atención para yo poder comunicarme con ellos. De hecho, la gente piensa que identidad es lo que tú formas o quién tú te crees, ¿verdad? Y que solo eso es identidad, pero quiero conectar, pastor, un poquito por qué las personas creyentes deberíamos de darle educación cristiana a nuestros hijos. Hay una palabra que me encanta y es armonía. Todo ser humano necesita ser armónico. Lo que dice, lo que piensa, lo que siente y lo que hace se tiene que parecer, ¿verdad? Y eso es encontrar, quizá si le quieres poner la palabra equilibrio, está bien, ponle equilibrio, pero para mí es armonía. Armonía. Armonía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que vamos a la iglesia, pero nuestros hijos tienen permiso de ir a las quinceañeras, y no soy religiosa, de ir a las quinceañeras y beber alcohol, ir a una escuela donde se habla de todo menos de fe, pero somos cristianos, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan por qué una escuela cristiana, porque nuestra vida necesita armonía. No puedo ganar a la siguiente generación si desde mi casa yo le estoy enseñando que el evangelio es un relajo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ir a la iglesia, servir en la iglesia, y quizá tú me vas a decir, ay, pero es que eso es meter a los hijos en una burbuja. No, volvemos a lo mismo. Identidad solo se logra con armonía. Sí. Hay pastores que lo que quieren ser son conferencistas, no pastores. Porque yo he tratado a algunos amigos pastores que me dicen, es que a mí la gente no me gusta. Entonces le digo, bueno, entonces... ¿No eres pastor? Creo que te equivocaste de función, mano, ¿verdad? No, y es que entonces me dicen, es que yo escuché el testimonio de una persona que, a ver, no, o sea, la Biblia es armonía, o sea, la Biblia dice que hay maestros, ¿verdad? Apóstoles, profetas, o sea, la Biblia no dice que todos tenemos que ser pastores, pero sí tiene que haber armonía en tu llamado, te tiene que gustar la gente, tienes que ser de las personas que acepta que esta posición es complicada, todos me van a juzgar, ¿verdad? Así es. Y yo no debo de juzgar a nadie, bueno, en fin. Entonces, cuando las personas quieren crear hijos cristianos, pero lejos completamente del evangelio en todos los sentidos, pastor, pues ¿qué vamos a producir? Sí. No, pues simplemente mira, cuando una familia invierte 10 veces más en sus vacaciones que en educación de su hijo, pues te está diciendo lo que le importa. Cuando invierte 3 veces más en una pantalla gigante que en la colegiatura de su hijo, pues igual se queja de la colegiatura, pero va y trae una pantalla inmensa, ¿verdad? Entonces, nuevamente te está diciendo, pues como dijo Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, la educación especial y la educación cristiana es algo en lo cual queremos invertir. Y yo no me quiero limitar solamente a la escuela y el uso del sistema educativo LAM, sino cuando tu hijo en el verano lo invitan a un campamento cristiano que tú sabes que es bien hecho y bien pensado, invierte en ello. Y cuando tu hijo tiene la posibilidad de acompañarte a ti a una conferencia, invierte en aquello. Y a lo mejor no vas a gastar en tanta ropa, a lo mejor no vas a comprar este televisor gigantesco, X, ¿verdad? Pero tú estás poniendo tu énfasis en aquello que importa. Y pues lo que importa es tu hijo. Sea un niño de habilidades diferentes o sea un niño que consideramos regular, él es tu objetivo. Tú dijiste algo y yo quiero cerrar con esto porque nuestro tiempo está llegando a su límite. Tú dijiste antes, la gente tenía hijos, pero quería tener hijos y quería dedicarse a crear a los hijos. Y entonces, pues no, quizá no, de hecho no tenían el conocimiento y la información que tenemos hoy, pero toda su voluntad estaba en crear a aquellos niños. Ahora nosotros queremos tener a los niños y tener nuestra satisfacción de muchas otras cosas. Y de alguna manera pensar que la vida se trata de esto y los niños se convierten hasta cierto punto en una carga y un estorbo.
Yo quiero decirte que lo que define tu destino es lo que tú haces con tus hijos. Eso va a definir quién tú serás en este momento y quién tú serás en el futuro. Sí. Así que lo que ustedes hacen, que a mí, wow, yo estoy admirado y maravillado, porque precisamente ahí está el corazón de Dios. Y yo creo que aparte de ustedes afectar a estos niños para bien, yo creo que también están afectando el corazón de sus padres, Sí. para que ellos pues puedan ser padres y no depender solamente de una institución. Y yo quería agregar a lo que decías, pastor, como vemos las cosas importa. El testimonio más grande de mi vida es que mi mamá nunca pisó una escuela y yo nunca, toda mi educación fue privada. Wow. ¿Y qué cambió de una generación a otra? La forma en la que mi mamá vio la educación. Yo he tenido en esta escuela y estoy pensando precisamente en una pareja muy humilde que primero pagaban colegiatura que comer, porque ellos sabían que este era el futuro de sus hijos. Esos son mis héroes. Y qué bueno que haya una generación no de jóvenes avivados, aunque los quiero, sino de padres que están enfocados, dispuestísimos a sacrificar, porque entienden que lo más valioso que tienen son sus hijos. Voy a cerrar con un comentario. Yo cumplí años hace un par de días y mis hijos me empezaron a escribir en el chat de la familia, ¿verdad? Y me dijeron todo. Y uno de mis hijos dice, papá, que este año sea el más fructífero de todos. Y inmediatamente se me vino un pensamiento y les dije, el fruto más grande a leguas que yo he dado en mi vida son ustedes. Ah, qué lindo. Así que vamos a invertirnos en nuestros hijos, vamos a invertirnos en los niños que están a nuestro alrededor, vamos a darles una educación genuinamente cristiana, no nada más con la etiqueta. Y eso implica no solamente contenido y libros, sino lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos con ellos. Y vamos a cambiar el mundo un niño a la vez, sea del tipo y del perfil que sea, todos ellos hechos a la imagen de Dios y solo necesitan la mano de un par de papás y unos buenos maestros. Que lo saquen adelante. Así es. Muchísimas gracias, No, Paola. pastor, Ha sido muchas gracias. una serie increíble y yo sé que le va a ayudar a muchos papás. Gracias por invitarme. Claro que sí, pastor. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga en la labor que Dios les ha encomendado de formar a una generación nueva para Dios.